Bienvenidos a otro espacio de la entrevista sin límites. En esta ocasión estamos con el padre Alberto Medel, que nos va a comentar un poco sobre Semana Santa y además nos va a compartir un poco su experiencia de evangelización a través de redes. ¿Qué tal, padre? Buenos días. Hola. Quisiera preguntarle, ¿cómo surgió esta inquietud de transmitir la misa, el rosario y todos los servicios religiosos a través de YouTube? Bueno, ya desde hace tiempo vengo colaborando con distintos medios de comunicación. En concreto estuve colaborando con un canal católico en los Estados Unidos y digamos que con ellos me fui familiarizando y como descubriendo la importancia que había la comunicación primero a través de la televisión, y conforme fue creciendo el espacio que nos abrieron los medios digitales, pues digamos que te va abriendo a como algunos han llamado, un nuevo continente, ¿no? De un nuevo espacio de comunicación. Y entonces fue que empecé, digamos, como a adquirir un pequeño equipo, que al momento de que inició la pandemia, en que esto, digamos, se maximizó, pues yo ya estaba como listo para hacerlo, no con la regularidad con la que lo hacía, pero sí preparado. Y entonces pues digamos que la pandemia no me agarró desprevenido, sino yo ya estaba como preparado para hacerlo. Así es que en el día cero en el que se nos pidió que cerráramos pues los templos, que cerráramos el culto público, yo inmediatamente empecé. Y luego la demanda me llevó necesariamente a irme, digamos, profesionalizándome un poco más. Y entonces así fue como logré, pues además con el apoyo de la gente, porque estos equipos, sobre todo el equipo técnico, requiere una cierta inversión que yo por mí mismo nunca pude haber hecho, pero digamos que la misma gente me fue impulsando, apoyando, de manera que así logré pues ya establecerme de una manera ya más continua, fija en los medios digitales, y ahí es donde ahora me encuentro. Padre, cuéntenos, yo he visto que su canal es un canal muy variado. Usted, además de transmitir la misa, también transmite el rosario y tiene una parte que se llama concilio, que es un diálogo directo con los feligreses. Coloquio propiamente se llama. Sí, la idea un poco, cuando empezó todo esto de la pandemia, yo dije, bueno, no deja de ser siempre un espacio muy frío, porque sobre todo en YouTube, a lo mejor en las otras plataformas digitales es diferente, pero en YouTube pues prácticamente es como en la televisión, ¿no? Es decir, el que habla o quienes hablan pues simplemente transmiten imágenes, audio y no más. Entonces yo sentía que le hacía falta algo, ¿no? Le hacía falta una interacción. Y entonces se me ocurrió luego que empezamos con esto. De hecho le dije a la gente, nos vamos a ver una vez a la semana, pues un poquito para ser más coloquial, porque pues en la misa, en el rosario y otras cosas que se transmitían no había esta interacción, ¿no? Y siempre es muy necesaria, sobre todo en una comunidad religiosa, la interacción personal. Y fue donde se me ocurrió hacer este coloquio, que efectivamente llegó a ser, pues todavía tiene un relativo éxito, porque es el momento en que pues yo hablo con la gente de todo, ¿no? Respondo a lo que me pidan, siempre en un nivel pastoral, porque pues yo no soy un comentador político, ni social, ni este tipo de cosas, sino como un padre con sus hijos, ¿no? Y ese es el tono que se ha mantenido, y creo que eso es de alguna manera el éxito de este espacio. ¿La Iglesia tiene que adaptarse a estos nuevos tiempos, a este nuevo tipo de comunicación? Claro, la Iglesia debe de estar ahí. A lo mejor nosotros todavía no alcanzamos a entender del todo lo que esto significa, las redes sociales, estos espacios digitales, no alcanzamos a entenderlos del todo todavía, porque creo que esto va a ser un cambio generacional, es decir, las generaciones que están naciendo hoy, que se están formando con nuestros métodos, lo van a entender mejor que nosotros. Nosotros lo entendemos desde nuestra experiencia. Por ejemplo,
para mí, pues los medios de comunicación en la televisión y la radio. Y a veces no entendemos la comunicación si no es desde estos lenguajes. Ya el lenguaje propio de las redes sociales lo están entendiendo los sacerdotes del futuro, los que ahorita se están formando, ¿no? Los nativos propiamente, ¿no? Y entonces ellos serán quienes le van a dar el último impulso, pero nosotros lo estamos redescubriendo y estamos, digamos, como abriendo brecha. Pero sin duda la iglesia tiene que estar ahí. El Papa actual, el Papa Francisco, lo ha entendido así, a lo mejor a su estilo, pero sí se ha insertado. Por ejemplo, permite que se le graben videos cortos que suben aquí, que suben allá. La Santa Sede, por ejemplo, está en todas las redes sociales, las diócesis están en todas las redes sociales. Entonces yo creo que es un campo que estamos poco a poco descubriendo, que estamos implementando. Digo poco a poco porque, claro, las grandes instituciones de la iglesia, la Santa Sede, las diócesis lo hacen. Algunos sacerdotes como yo, un poco aislados, lo hacemos. Pero no es la generalidad de la iglesia. Es decir, aún somos objeto de escrutinio. Me llama, por ejemplo, la atención el caso de un sacerdote que se hizo famoso, entre comillas, hace algunos años, el padre Fortea, que empezó siendo exorcista, y a lo mejor por ese tema tan particular atrajo muchas miradas, mucha atención, pero después dejó de ser exorcista, siguió de alguna manera siendo consultado, porque además escribe mucho, es un hombre muy preparado, y hace poco anunció su retiro de las redes sociales porque alguna autoridad, no quiero decir exactamente qué tipo de autoridad, pero alguna autoridad le habría pedido que se moderara un poco más. Pero también tiene que ver con otros sacerdotes que no les gusta que haya un sacerdote mediáticamente representativo, o hay sacerdotes que sí dicen que bueno que haya sacerdotes como él. Y está, por ejemplo, el caso de otros sacerdotes que, por ejemplo, pues han perdido el piso, y la fama que les han dado las redes sociales pues les han hecho perder ya la línea entre lo que es propiamente el ministerio de un sacerdote y lo que es una figura mediática, y algunos han dejado el ministerio, ¿no? Sabemos el caso de sacerdotes que nos han dicho pues que dejaban propiamente el ministerio sacerdotal y se dedican a otro tipo de cosas, ¿no? Pienso en el padre Linero, que bueno, ya no es sacerdote, el padre, ahorita se me fue el nombre de un sacerdote joven que estuvo muy presente en las redes sociales y hace poco anunció que dejó el ministerio, etcétera, ¿no? Entonces, por eso digo que es un campo todavía por descubrir, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. La iglesia sin duda debe de estar ahí, porque entramos a muchos lugares que de otra manera no entraríamos, ¿no? Por ejemplo, en mi experiencia, yo transmito la misa todos los días. Ya debía haber dejado de hacerlo hace tiempo porque se abrió el culto. Pero es cierto que mucha gente que nunca iba a la iglesia hoy participa fielmente de la misa digital. Ciertamente no es lo mismo estar en una iglesia que en una transmisión. No es lo mismo, ciertamente. Pero haciendo un poco de lado esta discusión, creo que mucha gente que nunca hubiera puesto un pie en la iglesia, hoy está presente en el culto divino, aunque es de esta manera. Pues tiene muchas aristas una discusión de esta naturaleza, pero no dudo en que la iglesia debe de estar ahí. Sí, padre, además, bueno, tenemos una comunidad de enfermos que no pueden acudir directamente a las iglesias, y pues esta es una alternativa para sentirse cerca de Dios. Cuénteme un poco también, me decía que usted capacita a los jóvenes también para que le apoyen en este proyecto. Es una forma también de llevar o de reconstruir el tejido social de su parroquia, por ejemplo. Así es, sí. Yo creo que por una parte no basta solamente ponerse con una cámara y hablar. Digo, es muy fácil. Hoy un teléfono tiene una tecnología suficiente para transmitir algo, una imagen de calidad, pero al final no solo es eso, sino se requiere de veras de un trabajo profesional, como cualquier cosa que queremos hacer bien. Entonces, pues primero yo vi que los jóvenes, así fue literal, les llamó la atención que veían que yo ponía mi camarita, y entonces algún joven se acerca y me dice: padre, le ayudo, otro padre, le ayudo. Y al tener más equipo y más colaboradores, pues ¿qué pasa?
creo que tengo que dar un paso a la profesionalización. De hecho, busqué profesores especialistas más bien en el ámbito del audio, del video, o sea, en lo técnico, luego en la imagen, pues en la fotografía, en todo este tipo de cositas técnicas que fueron ayudando a estos muchachos a profesionalizarse un poquito. Ciertamente los que colaboran conmigo no son profesionales, pero tampoco son muchachos que lo hacen, digamos, como un simple hobby, ¿no? Están ahí a la mitad. Entonces eso ha ayudado a que estos jóvenes pues se acerquen, porque no solamente transmiten, es decir, no solamente ponen una cámara, preparan un micrófono y lo transmiten, sino ellos mismos se involucran, es decir, ellos están convencidos del que el mensaje evangélico tiene que llegar. Por lo tanto, ya lo hacen también como un apostolado, ¿no? Ese es como el plus, lo hacen como un apostolado. Y entonces, entre lo profesional técnico y el evangelizar, pues sale un producto que a mí me parece muy provechoso para muchas personas y a ellos los ayuda personalmente. Padre, cuéntenos un poco de usted, ¿cómo fue su llamado pastoral? Bueno, pues mira, yo soy de esos casos que yo vengo de una familia católica practicante, ¿no? Mis papás eran católicos practicantes, mi papá más que mi mamá después empezó a practicar un poco más la fe, pero podemos decir que vengo de una familia católica practicante, que nos inculcaron la fe, allí nació mi vocación. Yo creo, dice el Papa San Juan XXIII, que cuando le preguntaban su vocación, ¿cómo sintió el llamado? Él decía, no sé, dice yo, es como cuando alguien te llama y te dice, ven, y yo escuché esa voz y fui. Yo creo que a mí me pasa un poco algo similar. Dios, yo desde que era niño siempre quise ser sacerdote, nunca imaginé mi vida de otra manera. Ciertamente en la juventud me pude haber cuestionado si no podía haber tenido otra vocación, pero siempre lo tuve claro. Y entonces yo entré al seminario muy joven, cuando todavía había secundaria dentro del seminario. Yo entré al seminario a los 12 años, terminando la primaria. Hice la secundaria dentro del seminario, la preparatoria dentro del seminario, luego hice unos años propedéuticos, el noviciado, el curso introductorio, y luego pues filosofía y teología, de tal manera que pues yo siempre soy como un pez que nació en una pecera, no en el mar, sino en una pecera, ¿sí? Y en el ambiente cristiano de mi familia, en la formación de mis padres, en mi parroquia. Y creo que ahí fue como surgió mi llamado. Hasta la fecha yo no me imagino fuera de esto, A veces fantaseo, pude haber sido esto, pude haber sido aquello. Muchas cosas pude haber sido sin ser sacerdote. Y yo creo que algo muy placentero en mi vocación es que siendo sacerdote puedo hacer otras muchas cosas, como ser docente, como ser conferencista, como transmitir en las redes sociales. No sé, hay muchas cosas que el sacerdocio me ha permitido hacer y que yo no hubiera podido hacer o pude haber hecho, pero de otra manera, no siendo sacerdote. Entonces creo que mi vocación nació en un ambiente muy natural, en una familia cristiana, en un ambiente católico, en una comunidad católica. Yo soy nacido en Puebla. Puebla se caracteriza por ser fervientemente católica, ¿no? Entonces creo que se debe a muchos factores, y yo eso se lo agradezco a Dios. Efectivamente, y bueno, pues a veces pensamos como personas común de a pie que los sacerdotes solo van y se encierran en un seminario, pero no, realmente tienen otro tipo de formación. Ya me dijo ahorita teológica, filosófica. Entonces, pues ya, ¿cuántos años no pasó estudiando usted, no? Pues sí, más o menos. Podríamos decir que mi formación sacerdotal consistió en mínimo 16 años, porque después, recién ordenado sacerdote, mi obispo, que entonces era el cardenal Norberto Rivera, me envió a estudiar una especialización a Roma. Y entonces estuve allá 2 años, pero además pues uno tiene que estarse actualizando en muchas materias, ¿no? Que el mismo ministerio te va llevando, ¿no? Porque pues un sacerdote tiene que ser para todos.
Perfecto. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema, que es Semana Santa. Ya se acerca pues la fiesta mayor de la iglesia, que es la Semana Santa, cuando muere Jesucristo y resucita. Entonces quisiera que nos compartiera un poco primero por qué es que las nuevas generaciones ya no celebran la Semana Santa como antes. Pues mira, yo creo que eso es un poquito relativo, ¿no? Si uno va a las comunidades del interior de nuestro país, los que siguen realizando las grandes celebraciones de Semana Santa siguen siendo jóvenes. Por eso digo que es como relativo. Somos una población muchísimo más amplia, ya estamos hablando de casi 130 millones al menos de mexicanos, de los cuales según el último censo estamos hablando de entre 90 y 95 millones de católicos, ¿no? Por lo tanto, hay muchos jóvenes que viven una Semana Santa un poco más relajada como tiempo de vacación y de descanso, pero también es cierto que los que siguen impulsando las grandes expresiones de la ciudad popular en Taxco, en Iztapalapa, en San Luis Potosí, esas grandes, esas icónicas representaciones de Semana Santa o procesiones, siguen siendo impulsadas por jóvenes. Simplemente aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, en la zona de Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, que es donde yo ejerzo mi ministerio, los que siguen impulsando cada año la representación de Semana Santa, hacer esto y aquello, son los jóvenes. Entonces, yo creo que es como un poco relativo, ¿no? Ellos siguen siendo la llama de todo esto. Entonces, sí, hay otro sector de la juventud que yo creo que siempre ha existido, que celebran o que viven la Semana Santa de otra manera. Yo creo que el fenómeno sigue siendo el mismo. ¿Y a qué me refiero con el fenómeno? La historia de la humanidad siempre ha visto en las fechas de primavera una oportunidad de renovación. Siempre, en todas las culturas. Aquí en México eran las ceremonias del fuego nuevo, el famoso equinoccio de primavera, ¿no? En las culturas preisraelíticas había épocas de renovación para los pastores, para los agricultores. En todas las culturas la primavera siempre tuvo una significación ritual. Entonces, socialmente también hay algo, ¿no? Es notorio el cambio de clima, del frío al calor, el renacer, las fiestas que todavía hoy en los kinders, en los jardines de niños se hace, la fiesta de primavera, las florecitas. Es decir, la naturaleza misma nos llama a un tiempo de renovación. Entonces, creo que el descanso que nos ofrecen por las vacaciones de Semana Santa, pues es un tiempo de renovación, ¿no? Y cada uno lo vive de distintas maneras. Quienes dicen me voy de vacaciones, quiero dormir, quiero estar con mis amigos. Quienes quieren hacerlo más interior, ¿no? En una celebración religiosa. Y quienes lo viven formalmente en lo que se celebra en los días santos, que es el paso de la muerte a la vida, el triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte con su cruz y su resurrección. Entonces, creo que tendremos que ser como más analíticos de lo que pasa, pero creo que el sentido sigue siendo el mismo. Y cada uno lo expresa de acuerdo a su formación, a su educación, a sus necesidades. Padre, ¿por qué es importante vivir la Semana Santa? Precisamente por esto que decíamos, porque siempre nuestra vida necesita como un horizonte al cual referirse. Para la mayoría cristiana, pues es Cristo y el acontecimiento que le da sentido a su misión, que es que vino a salvarnos. ¿Salvarnos de qué? De nuestro propio egoísmo, de la maldad que nace de nuestro propio corazón. Y eso es la conversión. Entonces la Semana Santa nos ofrece la oportunidad de esta interiorización, de entrar en nosotros mismos para revisar dónde estamos y para renovarnos. Entonces, por eso la Semana Santa es tan necesaria para todos, sea quien la viva en el descanso, en la vacación, sea quien lo viva en lo formal de la fe. Pero si abandonamos la oportunidad que tenemos de renovarnos, pues entonces vivimos esta vida frenética que no tiene fin. Si por muchos patrones, válganme la expresión, no estoy pensando en alguien en particular, pero si para muchos patrones fuera, pues quisiera que trabajáramos 16 horas al día, los 365 días del año.
¿no? Y sin embargo esto nos obliga a todos a repensar lo que estamos haciendo y a darle un sentido a lo que hacemos, que nuestra vida no pierda el rumbo, porque si entonces nos volvemos en autómatas. Y una sociedad así se desgasta, se cansa, no rinde. Entonces la Semana Santa es un tiempo propicio para repensar nuestra vida y especialmente para quienes creemos en Dios, repensarla a la luz del proyecto de Dios, que nos creó por amor y que nos redimió por amor. Muy bien, padre. Y quisiera preguntarle, una de las dudas más comunes ya de esta época, sabemos que la Iglesia ha flexibilizado mucho lo del consumo de solo mariscos o solo pescado. En relación a esto, ¿todavía es cierto que se tienen que respetar esos días con vigilias mayores y demás? Bueno, mientras no es tanto que la Iglesia lo haya flexibilizado, sino que la Iglesia nos ha recordado el sentido. Cuando en la época de Jesús y en los primeros siglos de la era cristiana, los pobres solo podían comer productos del mar porque eso era muy democrático. Tú ibas al mar y lo que pescaras era lo que comías. Una gallinita o carne, otro tipo de carne, era un lujo, porque eso era quienes tenían ganadería, quienes podían sostener este tipo de productos. Entonces la Iglesia nos está haciendo volver el sentido de lo que esto implica, es decir, una comida de pobres. Hoy eso es relativo, hoy más bien un pobre podría tener más facilidades de comer carne que de comer productos del mar, porque hoy es al revés. Hoy una pasta frutti di mare te cuesta 500 pesos, 300 pesos, 400 pesos, que un pobre no puede. Entonces la Iglesia nos está invitando a volver a lo que esto es. ¿Y qué es esto? No se trata de el masoquismo de aguantarme comer algo, sino de ser capaz de privarme de algo que incluso puede ser necesario para mí y que puedo dar a otra persona. Ese es su sentido. Y eso es lo que la Iglesia nos está pidiendo. En ese sentido, la Iglesia no se ha flexibilizado. Es decir, tenemos que hacer una penitencia que nos haga sensibles a las necesidades de los pobres y a compartir con los pobres. Ahora, ¿eso en concreto cómo? Ahí sí parecería una flexibilización, el no la carne y el sí los productos del mar, o al revés, no los productos del mar y sí la carne. Entonces más bien la Iglesia nos da la posibilidad de tener un mayor criterio a elegir, pero el sentido es el mismo, privarme de algo para compartirlo con quien no lo tiene. Perfecto, pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este espacio, padre, tiempo de reflexión. No sé si quiera cerrar con algún mensaje para nuestros lectores. Pues yo creo que un poco es como reiterar lo que ya habíamos dicho. Dense la oportunidad, todos lo necesitamos, de interiorizar, de repensar nuestra vida, y más si tenemos un horizonte hacia el cual mirar, que es Cristo. Cristo es nuestro oriente. La palabra oriente se refiere al origen y se le llama así al punto cardinal donde seguro sabemos que sale el sol. Es decir, es un punto seguro. No importa el lugar en el planeta en el que estemos, el sol sale del mismo lado. Entonces necesitamos volver a aquellos referentes que le dan seguridad en nuestra vida. Para nosotros es Dios y la fe. Y si para alguna persona que nos sigue no es creyente, busque aquellos orientes de su vida, aquellas cosas que son seguras, no tus ideas, no lo que oyes aquí y allá, aquellas cosas que le dan sentido a tu vida, tus orientes, tu oriente que es uno. Y vuelve tu vida hacia eso, para que todo lo que hagas tenga sentido, porque de eso se trata, es una la vida. Y si nuestra vida la vivimos sin sentido, sin razón, sin un rumbo, es una vida perdida. Eso a la hora de tu muerte es lo que más te va a pesar. Haber vivido una vida sin rumbo, sin razón, sin sentido. Y cada Semana Santa nos ofrece la oportunidad de volver ese oriente para que todo lo que hacemos tenga un sentido, desde lo más pequeño, que es lo que construye la vida, hasta lo más grande, que son nuestras grandes decisiones. Así es que vivir estos días con un auténtico sentido, de sentido, válgame la redundancia, y de fe y de amor, para renovar nuestra vida y ser mejores personas. Le agradecemos, padre, y pues sigan al tanto de nuestros contenidos en 24 Horas MX.